Y para la sorpresa de muchos, he leído un libro. Este libro se llama Muddy. Bueno, en español se pronunciaría Moody. M-U-D-D-I, Muddy, que literalmente significa barroso, con barro, o lodoso. Vamos a empezar con el resumen del libro. Y este me llamó la atención porque lo vimos con mi esposa cuando fuimos ahí a City Creek. Entramos al Desert Book para ver porque lo han renovado. Está completamente diferente el Desert Book. Han sacado 2/3 de los libros, ahora han puesto, se ve muy moderno. Más que nada hay decoraciones, recuerditos, muy pocos libros hay ahora. Ya no está mal la sección de ofertas, así que los pobres ya no podemos comprar más el Desert Book. Y vimos este libro, tenía un cartelazo ahí que dice Muddy, una historia de fe y poligamia, qué sé yo. Y me parece interesante, así que yo me suscribo a la aplicación del Desert Book, que se llama Desert Bookshelf, y ahí yo puedo leer casi todos los libros de la iglesia, incluidos, ¿no?, en mi membresía mensual. Y estaba ahí el libro, a pesar de que es nuevito, estaba ahí, así que lo leímos. Muddy es una historia sobre cuando la fe, dice el subtítulo, cuando la fe y la poligamia se chocan. El libro parece anticipar que vamos a tener una escena en la que los protagonistas van a tener que participar en la poligamia y va a ser algo muy difícil para ellos. Pero estaríamos equivocados al pensar eso, porque aparentemente la única dificultad en aceptar la poligamia es tomar el primer paso. Una vez que se hace, todo es de color de rosa. Esta es la historia de Morgan, un joven mormón que recibe una cita para reunirse con Brigham Young en St. George, un viaje de varias horas desde donde él vive. Young le dice que tiene, incluso hoy, es un viaje de varias horas. Young le dice que tiene que buscarse una esposa y mudarse a Muddy River, una ciudad desértica en Nevada, en menos de una semana. También tiene que juntar una yunta de bueyes, una carreta, varias otras cosas para el viaje. Morgan le responde que no sabe cómo va a conseguir todas esas cosas en tan poco tiempo, pero Young le dice que si tiene fe, lo va a hacer y todo eso, ¿no? Morgan va a visitar a su vecina y ex compañera de escuela, Angeline, y le dice que quiere casarse con ella. Angeline, una chica grande, que no se considera muy linda, y el mismo Morgan tampoco la considera una belleza, según él mismo admite, que prefiere trabajar afuera con sus manos que usar vestidos y hacer cosas de mujeres, entonces le dice que sí. Angeline solo pide que se le permita llevar un mueble que le dio su abuelo en el viaje, a pesar de que es muy grande y ocupa gran parte de la carga. Y parten hacia Nevada con otros miembros locales, muchos recién casados con mujeres que, según la narración, son demasiado delicadas y no van a durar mucho en el desierto, queriendo significar que este tipo de mujer no es muy útil. El viaje, claro, hay que pensar de manera práctica. Búsquense una mujer que pueda trabajar, que sepa coser, que sepa bordar y que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Y como vamos a ver acá, a estos les gusta mucho jugar en la cama. Escandaloso todo esto. El viaje es muy arduo y en cierto punto Angeline tiene que abandonar su mueble, lo cual la pone muy triste y es toda una escena, ¿no? Muddy River es un lugar demasiado árido como para plantar el algodón y el maíz que Brigham los envió a producir, lo que causa mucha murmuración y desencanto. Aunque también, por lo que deja claro este libro, esto era algo que hacía Brigham Young, ¿no? Él mandaba gente a diferentes partes de Utah y Nevada y las zonas de alrededor para que las colonizaran. Eran sitios, terrenos baldíos. Ellos iban, los colonizaban y ahora eran de ellos. Era terreno mormón, ¿no? Esa era la idea de Young. Y acá tenemos un caso de eso, con la excusa de ir a plantar algodón que haría que poblaran el Muddy. Además que lo bueno es que si, por ejemplo, Brigham Young tenía que ir a Oregon o a California o lo que fuera, podía pasar por esas zonas que él había colonizado y tener donde parar y alimentarse y todo eso. Era una especie, no sé si conocen lo que la historia de Alejandro Magno, que él iba, ¿no? Se pasó la vida peleando. Dice que a los 20 y tantos años conquistó el mundo entero. Que, bueno, el mundo de esa época, que no era muy grande. Él iba, conquistaba un terreno, una región, y dejaba a uno de sus soldados ahí como gobernante. Y después iba, conquistaba otro terreno, y así, ¿no? Y conquistando, hasta que al final se murió. Pero eso es lo que quería hacer Brigham Young, conquistar todo, pero en vez de con la espada, iba y ocupaba terrenos
vacíos. El contingente, después de terminar sus casas de adobe, se muda a un pueblo cercano donde hay otro grupo establecido, pero después de que terminan de construir sus casas nuevas, se le pide que vuelvan a donde estaban, porque ese era el mandato que habían recibido. La gente murmura más, pero lo aceptan después de que la mitad de las casas en el pueblito se queman por accidente. Qué conveniente, ¿no? Eso es lo que llamamos en literatura un deus ex machina, una de esas situaciones que hacen que la situación se resuelva sola. Morgan recibe el llamamiento de parte de su obispo de tomar una segunda esposa, algo que él le había prometido a Angeline que nunca iba a hacer. Pero Angeline se da cuenta que es un mandamiento, Morgan se da cuenta que es un mandamiento, Ruth Nelson, la señora a la que se le propone, se da cuenta que es un mandamiento y se casan. Ruth era una divorciada cuyo esposo era un borracho que la abandonó a él y a su hijo y siempre estaba triste. Lo que era un bajón para Morgan, que aparentemente las prefería más fiesteras, pero después de casarse, Ruth es mucho más feliz y entonces está todo bien. Angeline está celosa porque Ruth tiene un hijo y probablemente le va a dar más a Morgan, mientras que ella ha perdido sus embarazos después de que ni siquiera podía quedar embarazada por años. Al final las dos mujeres tienen bebés, se hacen amigas inseparables, todo termina feliz para siempre, comen perdiz y todo eso. Ok, un breve análisis mío acá. El libro está más o menos bien escrito. Es un libro popular, ¿no? No hay alta literatura. Hay partes que se contradicen entre sí, algunas otras son demasiado repetitivas. Los personajes no parecen saber lo que quieren, cambian de opinión demasiado fácil y demasiado rápido. Y todo termina demasiado bien después de que al principio es todo demasiado difícil. Es todo demasiado acá. Los obstáculos parecen resolverse solos y sin demasiado esfuerzo, demostrando una cierta flojera por parte del autor a la hora de producir una trama bien desarrollada. Pero la trama no es el punto de la historia. El punto es que estos hombres son obedientes de manera prácticamente ciega. Incluso cuando ellos se rebelan y dicen, esto no tiene sentido, y empiezan a decir un montón de cosas que son realmente interesantes. Dicen, pero ¿por qué Brigham Young nos hace hacer esto? Él es un profeta, ¿por qué nos manda a una tierra para después decirnos que nos vayamos a otra? O sea, no tiene sentido todo esto. Pero ¿cómo se resuelve todo eso? Diciendo, bueno, la verdad que nadie sabe, esto nos va a hacer más fuerte, esto es la voluntad del Señor, hagamos lo que nos dice, fin. Es aburridísimo, es muy flojo esto. Pero es el punto, obedezcan, cállense y obedezcan. Puede ser que tengan duda, pero al final del día, cállense y obedezcan. Hay varias partes del libro que reflejan cierto sentido común y dudas sobre las acciones de los líderes que vale la pena mencionar. Obviamente, esas dudas son resueltas diciendo que el profeta habla por Dios, pero a veces habla como hombre, que las pruebas y las dificultades nos hacen más fuertes y cosas típicas así, ¿no? Que escuchamos siempre. Nada se resuelve de manera satisfactoria a menos que uno sea un creyente fiel y acepta clichés que suenan lindos, pero que en el fondo no significan nada. Estas son algunas citas del libro que me gustaron. Y esta es la parte más larga acá de la reseña. En el capítulo 2, cuando habla con el padre de Angeline, un hombre que se muestra como un machista y una persona fría, Morgan recibe el siguiente consejo. Tendrás que ser fuerte. Ella puede mandar en la casa si no le muestras quién es el verdadero líder en el hogar. No discutas con ella, eso no funciona, pero sé el hombre de la casa, un gallo, no una gallina, y no le dejes dudar por un minuto quién tiene el sacerdocio y quién no. Morgan reacciona negativamente a este consejo, diciendo que no le gusta. El tipo ya era un feminista de la tercera ola. El punto de esta escena es clara, demostrar que si bien estos pensamientos existen en la iglesia, no es el pensamiento correcto, que incluso en esos años debería haber existido la igualdad que la sociedad hoy considera que es lo correcto. Esta idea sigue por el resto del libro, cuando Angeline se porta como una verdadera feminista, pero a la hora de recibir un esposo plural, ella tiene que bajar la cabeza y aceptarlo. Ella se porta como una niñita celosa, insegura, cuando Morgan se casa con su nueva esposa y constantemente se siente deprimida y casi suicida. Incluso intenta suicidarse porque no puede cumplir con su papel de esposa al darle a su marido un hijo. Y lo más decepcionante es que en muchas partes se parece afirmar que la principal razón por la que Angie quiere un hijo es para que Morgan la acepte. La conversación sobre el sexo, como mencioné antes, es bastante curiosa en el libro. En una escena, Angie dice que ella creció en una granja y sabe bien de dónde vienen los bebés. Y le dice a Morgan que seguro que a él le gusta su parte,
a lo que Morgan responde, es verdad, hasta ahora me gusta bastante mi parte del trabajo. Esa misma conversación se repite varias veces en el libro y es bastante extraño, como si el autor pensara que hay que recordarles a los lectores que el sexo no es tan terrible después de todo, o algo así. Tal vez es la idea de que el sexo no es algo malo o sucio. La verdad, no sé cuál es el punto de todo esto, pero ahí está, en varias escenas y discutido en profundidad. Por suerte no mencionan la parte técnica del proceso, pero no está lejos tampoco. En la parte donde el contingente decide irse al otro pueblo, que ya está habitado, el obispo anuncia que Brigham no quiere que se vayan, que deben permanecer donde están, a pesar de que las cosechas no están produciendo y que todos están muriendo de hambre. Y después de que el obispo afirma que Brigham oró sobre esto y por eso se los dijo, un hombre se queja de que no está seguro de eso, que Brigham no quiere que ellos piensen por sí mismos, que no les gusta eso y que por esa razón se les dijo que regresaran. Dice, le llegó ese telegrama y se dijo, voy a enderezar a esos hermanos que envié al Mari. Si no se inclinan ante mí, los voy a avergonzar y decirles que regresen a casa. Cuando el obispo le pregunta si él realmente piensa que Young es así, el hombre le responde que sí. Conocí a José Smith y él nunca nos trató de la manera en que Brigham nos trata. Por supuesto, a pesar de que lo que dijo era verdad y coincidía con lo que muchos pensaban, el obispo lo reta, diciendo que Young es el tipo de líder fuerte que necesitaban en ese tiempo peligroso y bla, bla, bla. Eso es lo que yo escuché de muchos miembros en la actualidad incluso. Tal vez Young no haya sido un líder carismático y tierno y muy espiritual, tal vez haya hecho estas cosas de manera incorrecta, pero hizo lo que hacía falta para que la iglesia sobreviviera y Dios a eso lo sabía. Obviamente muchas otras iglesias tenían líderes que no eran tiranos y sobrevivieron y todavía existen. Pero es una manera de justificar el comportamiento tirano de un líder, supongo yo. Cuando los miembros dicen que van a ir después de todo, a donde Brigham los manda, el obispo le pide a uno que los guíe al nuevo hogar, pero le aconseja que se asegure de que no los esté guiando directamente al infierno. O sea, amenazas. Y pareciera que el autor de este libro piensa que esas amenazas son algo muy sabio. Morgan, en privado, tiene dudas, dice que si no puede seguir su revelación personal y su sentido común, no puede seguir siendo parte de la iglesia. Pero no mucho después habla con el obispo y se arrepiente de su apostasía y se convierte en un apologista de Brigham Young. O sea, la manera en que cambia Morgan, con una simple conversación con el obispo en la que el obispo no le dice nada nuevo, eso es un deus ex machina, eso es flojo, eso es una vagancia total del autor. El obispo actúa de la misma manera amenazante cuando le dice que si no se casa con una segunda esposa va a terminar mal a causa de su rebelión. La verdad es que el obispo se porta como una basura, como un tirano, como un bully, pero cuando Morgan sigue su consejo se da cuenta de la gran sabiduría del obispo y lo termina respetando más que antes. Pareciera que aquí el autor nos está diciendo que incluso cuando dudamos de nuestros líderes, incluso cuando se portan como dictadores, tenemos que seguirlos, porque al final de cuentas, ellos saben más que nosotros. Hay una escena muy extraña en el capítulo 10 donde el obispo le dice a Morgan que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de pasar más leyes que van en contra de su forma de vida, queriendo decir la poligamia. El obispo entonces agrega, pero no te preocupes, el Señor nos va a dejar que ganen esta batalla. Lo que viene de Dios no puede ser derrotado por Satanás y sus compañeros. No nos echaremos atrás de las verdades que hemos recibido por medio de la revelación. Nunca. Lo extraño es que el autor haya incluido esto cuando, como todos sabemos, en 1882 el gobierno federal pasó una ley prohibiendo la poligamia y haciéndola una felonía ante la ley y a la cohabitación polígama, o sea, de personas no casadas, un crimen menor. Si esto es a lo que se refiere el obispo como una victoria de Satanás, entonces claramente Satanás ganó. Este es un libro mormón. El autor no tenía que incluir esto si no quería. Nadie lo obligó. En otra parte, cuando el obispo le dice a Morgan que se casara con Ruth, una inmigrante que está sola con su hijo y que no tiene familia ni nadie que la cuide, o con quien irse en caso de abandonar el campamento. Esto es un vistazo interesante de la situación de muchos pioneros que cruzaron el país siguiendo sus líderes mormones. Los miembros fieles de la iglesia afirman que esta gente lo hizo a causa de su fe, cuando en realidad es que estas personas eran inmigrantes que no tenían a nadie, y si se iban de la iglesia, lo perdían todo.
A veces era preferible arriesgar la vida cruzando las planicies que morirse de hambre o frío en la intemperie solos. De nuevo, el autor no tenía que incluir esto, pero ahí está, bien clarito y en detalle. En esta escena también hay otro ejemplo del miedo impuesto en los miembros de no seguir los mandatos de los líderes. Cuando Morgan se niega a casarse con la hermana Nelson, el obispo le dice que si no lo hace va a tener que vivir con las consecuencias. Una clara amenaza que sorprende a Morgan, pero obviamente es efectiva porque Morgan termina cumpliéndola. El obispo, dándole una especie de semblanza de libre albedrío, le aconseja: una vez que hayas orado y obedecido la voluntad de Dios, quiero que hables con Angeline. O sea, ya es obvio cuál es la voluntad de Dios, lo que el obispo le está diciendo. Una vez que Morgan ore y se humille, lo suficiente como para poder obedecer, entonces debe hablar con Angeli, cuando la decisión ya ha sido tomada por todos los hombres, por el obispo, por Morgan. Angeline es la última en enterarse. De nuevo, querido autor, ¿por qué incluir eso? ¿Por qué mostrar un ejemplo tan claro de manipulación emocional y del papel patético que cumplen las mujeres en la iglesia? Al final del libro, después de que Angie y Morgan se dan cuenta de que haberse casado con Ruth fue la mejor decisión de su vida, las cosechas prometidas por el profeta no vienen y tienen que irse o se van a morir de hambre. Cuando Morgan le pregunta al obispo por qué Brigham Young los envió allí para sufrir tanto y al final perder todo, el obispo les dice, por supuesto, que ganaron algo, ganaron conocimiento, ganaron fortaleza a causa de sus sufrimientos. Esto puede llegar a ser cierto cuando uno pasa por un sufrimiento inesperado, la muerte de un ser querido, una enfermedad que nos lleva a la quiebra, un incendio que nos quema la casa, algo así, ¿no? Pero cuando el sufrimiento es a causa de que alguien nos hizo hacer algo innecesario, entonces me parece que esa sabiduría que uno gana es una sabiduría sin la cual podríamos vivir y vivir muy bien.